Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar por acá compartiendo una de mis pasiones como es el agua, ¿verdad? Y todo lo que ella conlleva y hablar en 30 minutos de algo que está en todas partes como esos océanos y todo el agua que es cósmica, vamos a decir así. Voy a hacer mi mayor esfuerzo o mi mejor esfuerzo. Bueno, primero tengo que comenzar diciendo, ¿verdad?, que nosotros vivimos en un mundo, en un espacio, en un universo donde todo es energía y donde todo está conectado, ¿verdad? Nosotros somos parte de una orquesta espectacular, ¿verdad?, que a veces la desafinamos, pero que siempre funciona. Y siempre funciona porque esa interacción que nosotros hacemos o tenemos, porque somos parte de ese océano, ¿verdad?, siempre va a dejar una huella en ese campo en el cual todos formamos parte. Y yo creo que todos los que estamos aquí hoy y ayer, ¿verdad?, y los que estamos comprometidos con este proceso, nuestra intención es como hacer esa conciencia en la responsabilidad que todos tenemos en este momento, mucho más que nunca antes, en cómo estamos afectando la conciencia colectiva de ese campo, ¿verdad?, en el cual todos estamos sumergidos. Entonces, más allá del espacio y del tiempo, está la conciencia y la energía y las ondas de energía de esa conciencia, ¿verdad?, que hace posible nuestra existencia y el mundo material como lo conocemos y todo lo que vemos y lo que no vemos también. Entonces, esa conciencia, esa energía es inteligencia. Entonces, si es cierto que existe una sola conciencia y que esa conciencia se expresa a través de todos nosotros, de todo lo que existe, de toda la existencia, ¿verdad? Entonces todo es conciencia. Y por eso es que se me ocurrió ponerle a esta ponencia, o a esto que quiero compartir con ustedes, la conciencia del agua. Quiero comenzar expresando lo siguiente, ¿verdad? Dentro del proceso que nosotros estamos viviendo, como es este proceso de evolución, de, si se quiere, de ascensión, porque ascensión no es otra cosa que percibir la realidad desde otra conciencia, es decir, el cambio es de conciencia. Se necesitan o se requieren ciertos atributos o ciertos peldaños o ciertos pilares que nosotros tenemos que tener adquiridos, que nosotros tenemos que tener incorporados para que ese proceso sea armónico, para que ese proceso se dé, si se quiere, fácil y divertido, porque fácil no es, pero lo podemos hacer más suave, más smooth, más llevadero, si se quiere, ¿verdad? Y uno de esos pilares es justamente los 4 elementos, ¿verdad?, o los elementos de la tierra. Y justamente nuestra desconexión, ¿verdad?, obedece a, o sea, la desconexión que nosotros vemos en el mundo como lo conocemos, obedece a que no tenemos conciencia o no hemos tomado conciencia o no nos hemos sintonizado con esos elementos de forma consciente y de corazón, ¿verdad? Nosotros deberíamos llegar a poder sentir esa conexión profunda en toda la vida, en todas partes, o con toda la vida en todas partes. ¿Qué quiere decir esto? En ese plano que yo les decía, más allá del espacio y del tiempo, estos elementos son conciencia, existen allí como conciencia y se expresan en el mundo de la materia a través de esa forma física, ¿verdad?, que vemos, que es el agua, que es el viento, también la energía del éter, etcétera, la tierra y el fuego. Entonces, hoy yo me voy a ocupar de hablar dentro de la humildad, de la manera mejor que yo pueda, de lo que es el agua y de lo que el agua ha hecho en mi vida y en la vida de muchos
que se han sintonizado con esta información. Entonces, esa conciencia que es el agua está viva, es conciencia y forma parte de este planeta, ¿verdad? Sin esos elementos que les nombré antes, no existiría el planeta, no existiríamos nosotros, ni siquiera existiría el universo. O sea, la razón de que nosotros podamos tener esta experiencia se debe o es gracias a la existencia de estos elementos. No solo los elementos como lo vemos en una tabla periódica, etcétera, sino esos elementos que son conciencia, que están vivos y que hacen posible que tú y yo estemos aquí. Entonces, partiendo de ese punto, ¿verdad? Ya nosotros pudiéramos ver este elemento que es el agua desde otra conciencia. Entonces, este elemento o esta conciencia o este regalo, como yo lo llamo, el regalo que es el agua, tiene muchísimas propiedades. Pero yo quiero empezar, ¿verdad?, diciendo que nosotros, así como el planeta, somos agua. Nosotros somos casi un 70% agua. Y esa agua está cargada de información y de conciencia. Entonces, esa información que está dentro de nosotros, ¿verdad?, que fluye dentro de nosotros, ¿de dónde proviene? Proviene de ese campo, ¿verdad?, de ese campo pleno de información que se comunica a través de nosotros, a través del agua. ¿Lo sabíamos? ¿Lo sabías? Para mí fue sorpresivo. ¿Por qué? Porque toda esa información está disponible. Ahora, ¿con qué nos vamos a conectar? Está el detalle. ¿Con qué frecuencia te vas a conectar con ese campo? Ahí está el detalle y ahí está la grandiosidad de toda la información que está accesible para todos, dependiendo de cómo estamos vibrando, y a qué obedece la vibración, cómo se manifiesta esa vibración, de acuerdo a cómo pensamos, de acuerdo a cómo sentimos, de acuerdo a nuestras creencias, ¿verdad? Así nosotros vamos afectando el ambiente que nos rodea y nos vamos sintonizando con esa información que ya les dije está disponible para todos. Entonces, el agua va mucho más allá. ¿Sabías que el agua también envuelve nuestro cerebro? Nuestro cerebro está sostenido en agua. Para mí fue una información bien valiosa que un científico que yo admiro mucho y siempre lo nombro, que se llama Nassim Haramein. Él tiene una presentación en un video que se llama Brainless, sin cerebro, donde se han hecho estudios, ¿verdad?, a personas que han perdido parte de su masa encefálica y sin embargo siguen funcionando perfectamente. ¿Cómo es posible eso? ¿Sabes por qué? Porque la información está en el agua del cerebro, en el agua en donde ese cerebro está flotando. ¿Y de dónde la recibe? Del campo donde toda esa información está ahí disponible, ¿verdad? Está ahí flotando en esa nada que es el todo, que es un espacio pleno de energía creadora. Y más allá del cerebro, tu ADN, el ADN, ¿verdad? Esas cadenas espectaculares de ADN están empacadas de agua. Dice la ciencia que es el agua la que crea esas cadenas, esas proteínas, ¿verdad? Las hace posible. Y así como el cerebro, el ADN también adquiere o recibe la información del campo a través del agua. Entonces, como vemos, el agua es más allá de lo que creemos o el simple líquido que en un momento dado te puede quitar la sed. Va mucho más allá. El agua es información, el agua es vibración, el agua es conciencia. Y por todas estas características, dicen los que saben, que el agua guarda la información del planeta. ¿No te parece espectacular?
Del agua surge la vida y en el agua la vida termina. Entonces, toda la información de todos estos eones de tiempo, millones y millones de años, está ahí latente en el agua. Entonces, fíjate qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros podemos accesar a esas bibliotecas que están allí disponibles para todos en forma de ondas de vibración. ¿Y por qué te digo esto? Porque nosotros somos conciencia también y tenemos un poder de afectar la materia, o tenemos el poder de afectar la materia. Y por ende nosotros afectamos el agua, afectamos nuestra agua, afectamos el agua del entorno inmediato que nos rodea y afectamos el agua del colectivo. Y afectamos el agua de, dice la ciencia, no sé, de más de 5.000 kilómetros a la redonda. ¿Qué te parece eso? Entonces eso, ¿verdad?, demuestra cómo de repente un pensamiento, sea o una creencia o una emoción, sobre todo una emoción, que puede ser, como lo vemos hoy en día, acerca de lo que es el miedo, de la desesperanza y todo eso, se puede esparcir así de rápido. Entonces es por eso, porque es información vibratoria. Y a nivel de los campos, por supuesto, que es lo primero que entra una información, o por donde entra, o por donde accede una información, pues eso va a dejar una huella vibratoria en tu agua, en mi agua y en el agua del planeta. Entonces, sabiendo esto, no voy a decir que es fácil, te voy a decir que es posible, tomando en cuenta todas las propiedades que tiene el agua para nosotros y para el planeta. Nosotros podemos, y ojalá que todos lo hiciéramos, porque se necesita un grupo de gente, un grupo de personas comprometidas y que todos estemos enfocados en un mismo corazón, ¿verdad? Y en una misma frecuencia. ¿Y cuál es la frecuencia? El cambio que todos queremos ver. Ese cambio que todos queremos ver, que bueno, había sido anunciado por nuestros ancestros y por aquellos que caminaron la tierra antes que nosotros. Y nadie se imaginó que iba a ser a través de esto que estamos vivenciando actualmente, pero que todos los grandes que andan por ahí, ¿verdad?, dando lo mejor de sí, dicen que ya lo hicimos y que ese cambio está ahí posible para todos como una posibilidad alcanzable si todos nos sintonizamos en esa frecuencia. Entonces, les decía, ¿verdad?, que esa agua que nosotros la vemos como algo natural, porque es algo natural, se ve afectada, tan afectada se ve, que dicen estas personas de ciencia que yo he venido siguiendo por un tiempo, que si el agua no cambiara de estado físico, de evaporarse, de caer como lluvia, de congelarse, etcétera, pues habría sido bien afectada por nuestros pensamientos, más de lo que nuestras emociones y nuestras creencias. Hay un científico que nos dejó un legado espectacular, su nombre es Masaru Emoto, y Masaru Emoto demostró y certificó sin lugar a duda que uno de los factores que incide sobre el agua y que es capaz de cambiar su estructura, que ya les voy a decir qué es eso, fue Masaru Emoto. Masaru Emoto sometió diferentes tipos, o sea, aguas de diferentes tipos a diferentes vibraciones, ¿verdad? Sean palabras, sean oraciones, o sea, bendiciones, oraciones en cualquier idioma, de cualquier clase, número, música de distintas frecuencias, ¿verdad? Música rock, música esta, música la otra. Y eso, él luego tomaba muestras de esa agua, las congelaba y se dio, o sea, sus estudios certificaron que cada una de esas gotas de agua hacía una geometría espectacular o muy deforme o distorsionada, dependiendo de la vibración
a la cual se sometía esa agua, ¿verdad? Entonces, en esos experimentos, en esas experiencias de Masaru, una de las cosas que quedó certificada fue que las emociones humanas son uno de los factores más poderosos para cambiar la estructura molecular del agua. ¿Y qué es la estructura molecular del agua? La estructura molecular del agua es justamente cómo esas moléculas se agrupan. Las moléculas del agua se agrupan formando racimos. Formando unos racimos, imagínense como un racimo de uvas, algo así. Ellas se van uniendo, diseñando en un diseño geométrico espectacular, y eso permite que la memoria sea duradera, porque se van añadiendo más y más moléculas, haciendo un diseño geométrico firme, sostenido, que permite que esa información contenida en el agua se mantenga, ¿verdad? Se mantenga por un tiempo muy prolongado, como estamos viendo. Entonces, una estructura, ¿verdad? Un agua estructurada es un agua con una información. Y sabes, dicen los científicos, y en particular se lo escuché a Nassim en un video que me impactó mucho, y es lo siguiente: tus células dejan entrar una molécula de agua a la vez, ¿lo sabías? Y si esa molécula de agua no tiene la geometría adecuada, tu célula no la deja entrar. Entonces, a lo mejor tú estás tomando agua de la marca que sea, que diga que viene del manantial que sea, y está muerta. ¿Por qué? Porque fíjate, entonces puedes tener tus células deshidratadas. Entonces te digo, ¿por qué? Porque una vez que el agua entra en esos ductos que la traen hasta tu casa o la llevan hasta la planta donde es procesada el agua, aunado a todos los químicos que son necesarios para hacerla salubre o para eliminar X, Y o bacterias o lo que sea, pues eso destruye, ¿verdad? Distorsiona las moléculas de agua. La belleza de lo que puede ser un cristal de agua que está en balance y en armonía. No es igual un agua que podemos tomar una muestra de una cascada, de un río pulcro, cristalino, que es del naciente de una cuenca de río, ¿verdad? A un agua que viene hasta tu casa en un grifo. Pero nosotros podemos mejorar eso. Yo no sé cuánto, espero que tenga un tiempito para contarles un poquito más de lo que ha sido mi mayor pasión, que es toda la experimentación que yo he venido haciendo, no solo en mi persona, sino en las personas que yo les he hecho estos cuenticos o les comparto estas enseñanzas, que no son mías, son de la humanidad. Y están disponibles para todos. Cada vez más y más personas se van agregando a esta posibilidad de un cambio trascendental en tu vida, en tu salud, en tu calidad de vida, una vez que comprendemos cómo es el proceso. Entonces, lo que hay que cambiar, ¿verdad? O lo que tenemos que tratar de modificar es la estructura del agua. Es la información que contiene el agua. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es solarizar el agua. ¿Cómo la vamos a solarizar? En un envase de vidrio, ¿verdad? En una botella de vidrio, en un envase de vidrio. Hay personas, ¿verdad?, que recomiendan el color azul, y ya les voy a decir por qué. Pero si tú no tienes una botella de vidrio de color azul, no te eximas de obtener los beneficios de la luz solar, ¿verdad?, que es el dador de vida. Imagínate, hay por ahí un experimento que se hizo en Rusia, de un científico llamado David Sereda. Él imprimió, siguiendo el experimento o replicando el experimento de Masaru Emoto, un agua, ¿verdad?, le imprimió la frecuencia del sol. Ustedes pueden encontrar, si se meten en YouTube y ponen Sun Sounds o sonidos del sol,
NASA, de la NASA, tienen no solamente el del Sol, sino de muchos planetas y del universo, etcétera, grabaciones de esa vibración. Y la molécula congelada, o sea, cuando ellos congelaron esa gota de agua sometida a la frecuencia solar, eso es algo espectacular. Lo que quiere decir, como dicen muchos que vinieron antes de nosotros, todos esos que hablan de la importancia de mantener tu cuerpo energético en óptimo estado, y es el beneficio que podemos obtener cuando somos conscientes de esa energía solar que podemos absorber, ¿verdad? Simplemente respirando conscientemente. Entonces es fácil, no se necesita de mucho conocimiento para simplemente, ahorita están anunciando nuevas llamaradas solares. Llamaradas solares que se esperan en los próximos días. Entonces, benefíciate de eso. Respira conscientemente, sintoniza tus campos con esa energía que está entrando al planeta para no otra cosa que ayudar a nuestra transformación, ayudar a la transformación de tu ADN y ayudar y colaborar para que ese proceso de ascensión lo podamos hacer sin mayores desafíos y retos, ¿verdad? Como lo que estamos viendo hoy en día. Entonces les decía que el primer paso para hacer un agua estructurada o para ponerle una estructura al agua y para reactivar su programa de vida, qué mejor que el sol, que es el dador de vida. Entonces, ¿cuánto tiempo? Mira, yo no tengo tiempo, yo a veces la dejo todo el día, se me olvida, le dejo luna, sol, lluvia, lo que sea, y ahí la dejo. Pero lo mínimo para mí es a veces 2 horas, a veces 3, 4, lo que tú sientas. Siente en tu corazón qué tanto tiempo tú tienes que tener el sol. Hay personas, ¿verdad?, que me dicen, no, que está nublado, el sol sigue ahí. Bueno, no le da directo, pero está ahí. Entonces los beneficios de esa luz solar la va a tener tu agua, ¿verdad? Si la botella es azul, ¿verdad?, hay ciertos beneficios que aporta la botella azul. El sol lo que hace es, el sol per se, en una botella de cualquier color, lo que va a hacer es acelerar la velocidad, o sea, le da dinamismo a esas moléculas de agua, las pone activas. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que esas moléculas, ¿verdad?, van a ser más permeables a la información que tú le pongas. Me voy a apurar porque por ahí salió Pati. Sí, por ahí. Esa es la señal, Anita. Bueno, se los cuento después en otro momento, pero quería dejarles esto, solarizar el agua, y el agua queda lista para cualquier información que tú le pongas, escrita, hablada, música, cualquier información. Ya vimos que el agua es permeable a cualquier información que tú le imprimas, ¿ok?